Vamos a proseguir con el análisis de unidades textiles ABC, ahora revisando la segunda mitad de su balance, es decir, la parte del pasivo y el capital contable. Nuevamente tenemos que ver el encabezado, donde vemos que es unidades ABC, balances generales comparativos al 31 de diciembre en millones de pesos, y tenemos el periodo del 2013 y el 2014. Entonces, vemos cómo nuestro primer renglón es un tema del pasivo y vemos que nuestras cuentas por pagar pues se han incrementado de 15 a 30 millones. Desde luego que no es algo que nos preocupe. Recuerden que pues dependiendo de la estructura de capital que tenga una compañía, pues vamos a poder medir si es más o menos riesgosa. Pero al final el tener deuda no es una mala señal. Lo que podría ser una mala señal es que creciera la deuda y a la par no la pudiéramos hacer frente de esa deuda a corto plazo con el activo circulante. Pero eso aún todavía no lo sabemos. Entonces, revisamos que nuestras cuentas por pagar se han incrementado, pero también nuestros gastos de vengados se han incrementado. Nuestras cuentas por pagar se incrementaron 15 millones, nuestros gastos de vengados se incrementaron 5 millones y nuestros documentos por pagar también se incrementaron 5 millones. No me sorprende porque si recuerdan, hubo algunas adquisiciones, ¿no?, que hicimos en maquinaria, entonces quizá tendremos que recurrir a un poco más de financiamiento. A lo cual ustedes me dirían, Einar, sí, pero recuerda que estamos revisando las cuentas de pasivo a corto plazo, por lo cual solamente se deberían involucrar decisiones de capital de trabajo. Entonces revisemos ahora el pasivo a largo plazo. Ya vimos que nuestro pasivo circulante se incrementó en 25 millones, pero nuestros bonos a largo plazo efectivamente también se incrementaron de 255 a 300 millones. Aquí sí encontramos evidencia fuerte de que justamente requerimos de incrementar nuestra deuda. ¿Para qué? Para hacer frente a nuestras adquisiciones. ¿Pero por qué necesitamos dinero para eso? Pues porque nuestros inventarios crecieron. Y eso lo que me está diciendo es que justamente no alcanzamos a vender lo que teníamos presupuestado por vender en el periodo. Y si realizamos algunas adquisiciones, pues tenemos que financiarnos de alguna manera. Y en este caso estamos viendo que fue a través de un préstamo a largo plazo. Y vemos qué le pasa al capital. El capital común se ha mantenido, es decir, no ha entrado ningún nuevo accionista. Y luego hay un rubro muy importante que es el de utilidades retenidas. Las utilidades retenidas son consecuencia justamente de lo que se queda en la compañía como resultado del ejercicio. Fíjense cómo pasamos de 260 a 265 millones, ¿es correcto? No, a 285 millones. Y esos millones justamente van a venir desencadenados de nuestro estado de resultados. Por lo tanto, nuestro capital contable se está incrementando de 300 a 415. Muy bien. Ahora, el total pasivo y capital, fíjense cómo pasa de 750 a 845 millones. Recuerden, nuestro principio de dualidad económica nos dice que activo debe ser igual a pasivo más capital. Por lo tanto, si yo regreso a mi lámina de activo, encontraré que 845 millones es de activo en el 2014 y de pasivo más capital los mismos 845 millones. Y en el caso de 2013, lo mismo. 750 millones en activo total, por lo que en total de pasivo más capital, 750 millones. En este momento ya tenemos bastante información de lo que sucede en unidades ABC, pero realmente nos hace falta saber qué ha pasado en sus resultados debido a la operación de la compañía. Y para eso vamos a ir directamente a un segundo estado financiero, el estado de resultados. Este estado de resultados, a diferencia del balance, no es a una fecha determinada, sino que es justamente de un periodo, del 1 de enero al 31 de diciembre. Desde luego tenemos estados de resultados trimestrales, mensuales e inclusive si la información nos lo permitiera y tuviéramos sistemas de información de una velocidad tal que nos permitiera pues ordenar la información rápidamente, nos gustaría tenerlos hasta diarios. Hoy por hoy es uno de los retos más importantes que enfrenta el área de la contabilidad. Pero revisemos ahora nuestro estado de resultados en el ejemplo de unidades ABC con los mismos periodos 2013 y 2014.
Dice, unidades ABC, estado de resultados comparativo de los años que terminaron el 31 de diciembre, millones de pesos, excepto los datos por acción, que los dejaremos para el último. Fíjense, el primer y más importante renglón de nuestro estado de resultados es justamente el renglón de ventas netas. Recuerden, estamos revisando un estado de resultados que nos ayuda a entender la estructura del mismo. Pero desde luego que podríamos encontrar documentos que dentro de cada una de esas cuentas pues estén integrados por muchas subcuentas. Por ejemplo, ventas netas puede ser el resultado de ventas totales impactado por descuentos y devoluciones. Llegamos justamente al renglón de ventas netas. En este caso vemos cómo se ha habido un crecimiento de 2013 a 2014. Después viene el renglón de costo de ventas. Y justamente cuando vemos el costo de ventas, también vemos que tuvo un incremento. Aquí la primera pregunta que nos debemos hacer es si el costo de ventas se incrementó al mismo nivel que el renglón de ventas netas. Si es así, entonces tendremos una eficiencia. Si es menor, también. Si el costo de ventas se incrementa más que las ventas netas, tendremos un problema de estructura de costos. Recuerden, el renglón de costo de ventas tiene tres componentes: materia prima, mano de obra directa y gastos indirectos de fabricación. Para lo cual, llegamos entonces a nuestro primer renglón de utilidad o nuestro primer nivel de utilidad, que en este caso es la utilidad bruta. Y esta utilidad bruta o ingreso bruto, en alguna bibliografía se ve, justamente es la diferencia entre nuestras ventas netas y nuestro costo de ventas. Para después pasar a restar dos grandes cuentas y muy importantes: los gastos operativos excepto la depreciación, después la depreciación y llegaremos a la utilidad antes de intereses e impuestos, también denominada utilidad de operación. En este caso vemos cómo en esta utilidad estamos teniendo ya una pérdida de 133.3 millones solo a 130 millones. Por lo cual eso ya nos da pues una pista muy sugerente de que algo está sucediendo en los números previos, por lo cual estamos perdiendo utilidad de operación. En ese sentido, pues no debería ser un resultado que nosotros estuviéramos esperando, dado que nuestras ventas se incrementaron. Tendríamos que ver si realmente el problema fue un incremento en costo de ventas o fue un incremento en los gastos operativos, excepto la depreciación. Que de hecho los vemos ahí, que justamente los gastos operativos tienen un incremento de 5 millones. Ahora bien, ¿por qué estamos utilizando ahí la depreciación? Y déjenme decirles que en este caso está ahí puesta, porque es algo que tenemos que resaltar para nuestro estado financiero, pero que no es obligación de ninguna compañía ponerlo como tal. Lo que sí quiero que quede muy claro es que la depreciación es una cuenta virtual, es decir, que la consideramos en el estado de resultados como un escudo fiscal natural. ¿Por qué? Porque la depreciación lo que está haciendo es registrando el desgaste de nuestro activo fijo. Y lo que dice el fisco o Hacienda es, ok, sobre el desgaste de tu activo fijo no te voy a cobrar impuestos. Por lo tanto, lo puedes restar de tus resultados. Ok, entonces ponemos ahí la depreciación, pero recuerden, esa depreciación no implicó ninguna salida de efectivo. Perfecto. Entonces llegamos a la utilidad antes de intereses e impuestos, también conocida como utilidad de operación. En algunos libros que utilizan nomenclatura estadounidense encontrarán las siglas EBIT, Earnings Before Interest and Taxes, utilidades antes de intereses e impuestos. Es el mismo renglón. Después, ¿qué pasa? Restamos los intereses que desde luego se han incrementado porque nuestra deuda se ha incrementado y llegamos a la utilidad antes de impuestos. Es decir, el fisco tampoco nos cobra impuestos sobre los intereses que estamos pagando debido a nuestra deuda o nuestro fondeo. Ni por depreciación ni por intereses nos van a cobrar impuesto en el periodo. Entonces llegamos justamente a la utilidad antes de impuestos, que en este caso, para este ejemplo, estamos usando la tasa impositiva del 40% y llegamos justamente a la utilidad neta. Fíjense cómo hasta ahorita hemos revisado tres niveles distintos de utilidad.
El primero fue la utilidad bruta, el siguiente fue la utilidad de operación y el último fue la utilidad neta. Los tres son importantes. La utilidad bruta porque me dice cómo se están comportando las cosas a nivel de producción en la planta. La utilidad de operación porque me dicen cómo están sucediendo las cosas o las eficiencias a nivel administrativo o en el corporativo. Y la utilidad neta nos dice cómo están nuestras decisiones de financiamiento. Porque antes de eso justamente están la parte de los intereses. En este caso tenemos una tasa impositiva del 40% porque se está considerando 30% de ISR y 10% de PTU, mismos de los cuales hablaremos más adelante con mayor detalle. Entonces vean cómo la utilidad neta al final está decreciendo. No sustancialmente, pero desde luego que no sería un comportamiento adecuado debido a que nuestras ventas se han incrementado entre el 2013 y el 2014. Por lo tanto, es una señal que nos refuerza justamente las sospechas que teníamos a la hora de revisar el balance general. Pero desde luego que hacen falta revisar dos renglones más. Tenemos accionistas y estos accionistas habrá que darles un poco de esta utilidad y lo demás se irá justamente a nuestras utilidades retenidas. Fíjense cómo ahí están 25 millones de utilidades retenidas que si ustedes recuerdan de nuestra sesión pasada estaban justamente reflejados en las utilidades retenidas en las cuentas de capital. Pasamos de 260 a 285. Justamente esos 25 millones vienen del renglón de utilidades retenidas. Y ahora la otra pregunta es, ¿qué pasa con las utilidades que no se retienen? Bueno, pues se van a los dividendos. Y en este caso, para esta compañía tenemos 25 acciones en circulación, por lo tanto, los dividendos se dividen entre estas 25 acciones. Recuerden, la utilidad neta dividida entre todas las acciones en circulación me da la utilidad por acción, o mejor conocida como UPA. Esta UPA se daría en la realidad si toda la utilidad neta se repartiera a los accionistas. Dado que eso no sucede comúnmente, ¿por qué? Pues porque de la utilidad neta un porcentaje debe quedarse con la compañía para hacerla crecer y otro porcentaje debe regresar a los inversionistas y eso lo decide el Consejo de Administración. Tenemos que la UPA es un dato referente. Lo que realmente sucede es el dividendo por acción. Fíjense cómo en este caso tenemos UPAs de 2.36 y 2.16 millones en los años 2013 y 2014, pero como el dividendo está pasando de 1.08 a 1.16. Esta es una buena noticia para los inversionistas. ¿Por qué? Porque justamente a los inversionistas lo que les interesa saber es, independientemente de la UPA, ¿qué pasa con el dividendo por acción? Entonces, ¿cuál es el mensaje más importante que tenemos al analizar este balance y estado de resultados? Lo que vemos es justamente, si hubiéramos tenido nada más los renglones de activo, ventas y dividendo por acciones, tendríamos un mensaje muy positivo de lo que es el desempeño financiero de unidades ABC. ¿Qué es lo que sucede? ¿Cuál es el mensaje de estas dos sesiones que hemos estado revisando estados financieros? Pues que realmente no nos es suficiente con revisar exclusivas cuentas. Tenemos que encontrar las razones por las cuales esas cuentas tienen ese desempeño financiero para entender realmente cómo funciona el modelo de negocio y si podemos tener mejoras o aprovechamientos dentro de estas mismas cuentas.